Buenas tardes, hermanos. En el nombre del Señor, hoy día, último día del mes de septiembre, damos la gloria y la honra al Señor. Hoy día vamos a transmitir solo por Facebook, no nos vamos a conectar por medio de Zoom, porque hay problemas de capacidades y problemas tecnológicos, así que volvemos al sistema anterior. Si hay alguien ahí detrás, después de esta cámara, que levante el dedito, y decimos amén, amén, bienvenidos todos los que están saludando, bien, que el Señor les bendiga, y vamos a comenzar con oración. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Padre eterno y misericordioso Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor, por este tiempo de culto, de poder oír su palabra, Señor, de poder congregarnos de esta manera y pidiéndole y rogándole, Señor, que bendiga a nuestras personas, nuestras vidas, limpiándonos de pecado, perdonándonos por medio de Cristo Jesús, Señor. Redarguya a cada uno de nosotros, si hay pecado, si hay cosas de cual arrepentirse, Señor, para que su palabra no tenga tropiezo en nuestro corazón, Señor. Le pedimos esta misericordia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y oramos por cada uno de los que se van a conectar, cada uno de los que va a escuchar después este sermón grabado, Señor, que usted los bendiga grandemente. Pedimos también, Señor, en estos momentos, por nuestro país, por Chile, Señor. Pedimos y rogamos que usted pueda bendecir las autoridades, Señor, guiarlas sabiamente, Señor, para el bienestar nacional. Y así también, Señor, los dirigentes políticos, los senadores y diputados, las autoridades locales, gubernamentales, como el intendente, gobernadores y alcaldes, Señor. Le damos gracias, Señor. Clamamos ante usted por nuestro país, que pueda haber paz, Señor, que los conflictos, Señor, puedan atenuarse según su buena voluntad. Padre eterno, Padre misericordioso, oramos también por aquellos que son contagiados por COVID y aquellos que han muerto por tal razón. Oramos también, Señor, por el personal que atiende a los contagiados. Y queremos orar también en este momento, Señor, por el abuelo del hermano Manuel, que está grave, está hospitalizado, Señor. Pedimos y rogamos, Señor, que usted pueda, en su sabia decisión, si que viva o que muera, pero que pueda conocer a Cristo. Si es su buena voluntad, Señor, para con él y para con Manuel y su familia. Padre eterno, le damos las gracias, Señor, porque sabemos que por Cristo usted ha oído nuestro clamor. Y quedamos en sus manos y todos se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a pasar a la sección avisos. Primero, los avisos habituales, que ustedes los conocen. Estudie, lea y obedezca su Biblia. Ore por los hermanos y sus enemigos. Predique el Evangelio a toda persona que usted tenga oportunidad, y así también ofrende según su amor y como lo haya hecho prosperar el Señor. Así también queremos recordarles, Señor, de las clases que hay, el instituto, día lunes, el día martes hay clases de lenguaje de señas, y el día sábado, me parece, el hermano Ricardo está con Génesis. Eso es a las 6 de la tarde.
Hay algo que tengo que comunicarles, que ustedes saben que en esta tercera fase de desconfinamiento, según el gobierno, se pueden hacer reuniones de lunes a viernes con personas que no superen las 25 personas, en lugar cerrado, y 50 al aire libre. Entonces estamos viendo, hay que pintar el local, hay que hacer unos pequeños arreglos. Yo no sé si el hermano, me parece, no lo he visto yo, el de ningún WhatsApp que pida ayuda para pintar, etcétera. Así que para que si alguien quiere, se dispone a ayudar y a pintar fundamentalmente y arreglar algunas cosas, hable con el hermano Ricardo, que él sabe lo que hay que hacer dentro. Nosotros ayer con la hermana Anita fuimos a desmalezar afuera, a dejar limpio, porque parecía casa abandonada por fuera, así que quedó bien, así que hay que animarse, que nos vamos a ir reuniendo poco a poco, abriéndonos a esta instancia, y si no hay esta instancia veremos otras. Esté orando por ello. Así que en tanto seguimos con este medio que nos ha facilitado el poder por lo menos comunicar un sermón, poder orar juntos y hacer llegar la palabra de Dios. Bien, hermanos, yo quisiera, para el próximo domingo hay de 10:30 a 11 hay preguntas y respuestas. Si alguien quiere mandar alguna pregunta. Y segundo, si quiere mandar gratitud. Creo una gratitud. Todos tenemos algo que agradecer al Señor. Entonces el domingo, ¿qué hacemos? Preguntas y respuestas, y después vemos si ha llegado alguna gratitud y la exponemos ante todos. Amén. Amén. Bien, hermanos, creo que esos son todos los avisos que yo tengo. Inviten más personas a comunicarse, a conectarse, para que puedan oír la palabra y puedan participar también de este culto. Bien, abra su Biblia en Efesios 4, vamos a estar ahí del versículo 1 al versículo 3, eso. Entonces, abierta la Biblia, vamos a orar, a ponernos nuevamente delante del Señor. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, pedimos y rogamos en el nombre de Cristo Jesús que su Espíritu Santo, Señor, pueda guiar nuestro corazón, nuestra mente y nuestra voluntad, Señor, a entender y amar lo que usted ha preparado hoy día para la congregación, Señor. Yo quiero pedir, Señor, que el Espíritu Santo, Señor, pueda ayudarnos a entender y también quebrante nuestro corazón duro, Señor, que tantas veces, Señor, llegamos al culto cargados de preocupaciones, pecados, no confesados, sin arrepentimiento. Quebrante usted, Señor. Somos sus hijos, Señor. Disponemos nuestros corazones a que usted nos quebrante, Señor, para que su palabra pueda hacer fructificar en nuestros corazones, Señor, en nuestra mente, en nuestra voluntad, Señor. Ayúdenos, Señor, en eso. Que su Espíritu Santo nos redarguya de pecado, Señor, porque somos duros. ¿Quién mejor que usted, que nos conoce, Señor, que somos sus hijos? Gracias, Señor, por la obra que hace el Espíritu Santo. Gracias por esa obra grande, Señor, que nos ayuda y nos lleva por medio de su palabra a arrepentirnos, a confesar pecado y a entender su santa palabra y amarla, y que nos capacita para ponerla por obra, Señor. Que nos ayuda a someternos, Señor, a su santa voluntad.
Padre eterno, pedimos esto siempre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y en sus manos quedamos, y todos se lo agradecemos en Él. Amén. Bien, hermanos, estamos en el libro ojalá lo hayan leído todo. Ojalá lo estén leyendo varias veces mientras estamos predicando este texto, este libro, esta carta. ¿Por qué? Yo les recuerdo que la carta a la iglesia de Éfeso es lo que se podría llamar el legado que Dios da por medio de Cristo a todo creyente, a todo cristiano. Las promesas presentes y las promesas futuras. ¿Dónde están descritas y explicadas? Aquí, en la carta a los Efesios. La carta nos explica todo lo que somos y todo lo que tenemos en Cristo, debido a la gracia de Dios. Bueno, vamos a introducirnos y vamos a comenzar con el capítulo 4, pero antes hay algo que quiero hacerle notar, que el comportamiento, la conducta, la actitud de una persona refleja en la mayoría de los casos aquello que pensamos, aquello que sentimos y aquello que deseamos en nuestro interior. Como se dice, la boca habla de lo que domina el corazón. La boca habla de lo que hay en el corazón. Corazón en el sentido mente y sentimiento. Entonces, el cristiano está siendo transformado desde el interior hacia el exterior. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? Y la transformación interior del creyente es por medio de qué? De la palabra de Dios. ¿Y quién ministra la palabra de Dios en nosotros? El Espíritu Santo que vive en el creyente. Este la hace fructificar en el cristiano para crecer en santidad. Nunca se nos olvide eso, que nosotros somos cristianos no para ser mejores personas. Nosotros somos cristianos y somos llevados a Cristo para ser santos, que es mejor que mejores personas. El apóstol Pablo escribe la carta a los Efesios enseñando en los 3 primeros capítulos lo que somos y tenemos de Dios por Cristo Jesús. Les voy a mencionar varios, solo mencionarlos. Somos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Se acuerdan? Eso está en Efesios 1:3. Bendecidos, subraya esto, toda, repita, toda bendición espiritual. Somos elegidos por Dios antes de la fundación del mundo para ser santos ante Él. Tome nota, la grandeza de estas cosas que nos revela a través de esta carta. Somos sellados por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, por creer en el Evangelio. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Somos reconciliados con Dios y con los judíos. Se nos ha revelado el misterio de que los gentiles son coherederos y miembros de la familia de Dios y partícipes de las promesas de Cristo por el Evangelio. Somos la iglesia de Cristo para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a las potencias celestiales. Somos motivo de oración para ser iluminados en nuestro entendimiento y comprender la riqueza y esperanza que tenemos por Dios en Cristo. Y somos motivo de oración para que experimentemos el inmenso amor de Cristo que supera todo conocimiento. Hermano, tome nota. Si lo que somos y tenemos por la gracia de Dios en Cristo Jesús es todo esto,
Y esto es lo que está mencionado. Hay cosas que tal vez vamos a conocer solo en la eternidad. Entonces el apóstol Pablo nos dice, pasa ahora del capítulo 4 en adelante, cómo debemos comportarnos, cuál debe ser nuestra conducta, actitud y nuestro sentir. Si nosotros entendemos eso, creemos eso, lo entendemos y lo amamos y lo practicamos, entonces el apóstol dice, hermanos, entonces ustedes deben comportarse, vivir de esta otra manera. El primero de los comportamientos que el apóstol nos enseña es la unidad de la iglesia, la preservación de la unidad. Y ese es el título del sermón, la preservación de la unidad. Y vamos a estar en Efesios 4, del 1 al 3. Y dice el apóstol Pablo, les leo, y ustedes si tienen una Biblia a mano, puedan seguirlo por favor. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Hasta ahí vamos a llegar. Entonces vamos a comenzar el versículo 1. Llamados a vivir lo que somos. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vamos a ver algunas cosas acá que nosotros tenemos que entender. Dice el apóstol Pablo, yo pues, preso en el Señor. El apóstol Pablo comienza el llamado a la iglesia en primera persona. Dice, yo. ¿Por qué comienza así? ¿Es un ególatra el apóstol Pablo? No. Y lo hace no porque sea un ególatra, sino porque está señalando su autoridad apostólica. Eso es lo que está afirmando. ¿Que le viene de qué cosa le viene esa autoridad? Y él no, fíjese lo que dice. Yo preso en el Señor. Yo pues preso en el Señor. Entonces, ¿de dónde viene esa autoridad? Que estoy preso en el Señor. Yo, la autoridad que le viene, o la que me da, ha sido dada para ser servidor, esclavo del Señor. Yo soy esclavo del Señor, dice Pablo, en términos espirituales y materiales. Y que por ello está preso, y preso en dos sentidos. Preso del Señor para hacer lo que Él manda, y segundo, está preso en Roma. Y su cárcel está precisamente porque Él predicó a los judíos el Evangelio de Jesucristo. ¿Se acuerdan del libro de los Hechos? Que Él dio testimonio en Jerusalén de su conversión. Y al momento que dijo que el Señor lo había mandado a predicar a los gentiles, los judíos dijeron, mátalo, este tiene que morir. ¿Por qué? Porque iba a predicar a los gentiles. Entonces, notemos que el apóstol, un apóstol verdadero, no reclama su autoridad por hacer milagros. No. No reclama su autoridad por tener nuevas revelaciones, aunque las tuvo. Sino del hecho de ser un preso del Señor. Esto nos hace decir que el apóstol Pablo es un verdadero apóstol y que verdaderamente fue llamado por el Señor. No un montón de gente que se autoproclama apóstol y especula y anda diciendo cosas, cada una de ellas más satánica que la otra. Después dice el apóstol Pablo, yo pues, esa palabra pues conecta lo que se ha escrito en los primeros 3 versículos con todo lo que escribe en los próximos 3 capítulos. Efesios tiene 6 capítulos. 3 capítulos son de doctrina, enseñanza, de teología, y los otros 3 capítulos práctica.
cómo debemos practicar lo que nos ha enseñado en los primeros 3 capítulos. Entonces la frase podría parafrasearse: yo entonces, como esclavo del Señor, os ruego que andéis. Os ruego que andéis. Aquí dice: yo entonces, como esclavo del Señor. Aquí les exalta ¿qué cosa? La autoridad del Señor. Yo, autoridad apostólica, por la autoridad del Señor, del cual soy preso, os ruego que andéis. ¿Qué significa? En la autoridad del Señor os ruego. Mire, él dice ruego. ¿Por qué? Porque está puesta ¿qué cosa? La autoridad del Señor, del cual yo soy esclavo. Y yo, como esclavo del Señor, les ruego. No les exijo, no les mando, no los exhorto. No, humildemente dice: les ruego, hermano, les pido que andéis. ¿Qué significa andar? Caminar. Todos lo saben. ¿Qué es lo que es caminar? Vivir. Vivir. Que viváis, que se comporten diariamente, no solo los domingos, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Andar significa vivir cotidianamente en la obediencia al Señor, como es digno. ¿Qué significa? Merecedor, digno, decente. Pero para el cristiano es mucho más. Para el cristiano, un andar digno de lo que Dios nos ha dado es andar y vivir diariamente en santidad. Eso dignifica al Señor. Y eso exige al Señor al cristiano. Y por andar en santidad y amar la santidad y buscar la santidad, Dios bendice. Porque recordemos, hermanos, que Dios es santo, santo, santo. Y todos sus atributos y todo lo que Él hace es santo, santo, santo. Entonces, andar digno del cristiano es andar en santidad y obediencia. La santidad no es algo místico. La santidad parte de la obediencia y sometimiento a Cristo por medio de su palabra. Después dice: es digno de la vocación. ¿Qué es lo que es la vocación? Uno tiene vocación de, no sé, de predicador, una vocación de pintor, que se transforma en una profesión a veces. Pero sería un oficio al cual se dedica la vida. Hay gente que tiene vocación de maestro o de profesor. Es decir, hay profesores que harían clase a los niños hasta gratis, porque tienen una vocación, una dedicación que les sale del alma. Otros son profesores, digamos, que esperan su sueldo y el resto. Pero la vocación del cristiano, ¿cuál es? Vivir en santidad, porque somos llamados a esa vocación, a ese oficio. Nuestro oficio es vivir para Cristo cada día. No es para vivir para Cristo los días domingos y los ratos que tengo tiempo. La vida, todos los aspectos de la vida sentimental, la vida matrimonial, la vida familiar, la vida de trabajo, la vida de la vecindad, la vida, etc. Todos los aspectos de la vida que uno puede estar viviendo. Entonces, en ese vivir diariamente para Cristo. O glorificando a Cristo, es otra forma de decirlo. Con el que fuimos llamados, ¿cuándo? Todo cristiano es llamado a vivir esa vida al momento que
somos convertidos, hermanos. Y esto que tenemos que entender, cuando nosotros fuimos llevados a Cristo, cuando nosotros creemos en Cristo y confesamos a Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, etc., somos puestos en Cristo para vivir para Cristo. Y en ese momento somos llamados a vivir para Cristo. No somos llamados para vivir como a mí me gusta, ya que soy libre. No. Yo soy llamado a vivir como Cristo quiere que viva, porque eso va a honrar su nombre y el nombre del Padre. Todo cristiano es llamado a vivir la vida para Cristo, ya que en Cristo recibimos toda, subraye de nuevo, toda bendición espiritual. En Cristo estamos completos. No nos falta nada para vivir la vida cristiana. Tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Bueno, aquí surge la pregunta. ¿Usted lo cree? ¿Cree esto, sinceramente? Lo ha asumido y lo ha hecho propio, diciendo, sí, Señor, y se ha sometido y se ha esforzado. ¿Lo está practicando? Porque muchas veces no practicamos cosas porque no las entendemos o tenemos un mal entendimiento. Pero si la Biblia me dice que yo fui bendecido en Cristo con toda bendición espiritual, a veces nosotros no nos creemos el cuento. Y es peor porque no le estamos creyendo a la palabra. Y la palabra es de Dios. Piensa, ¿cómo yo que soy poca cosa? Sí, es que nadie merece eso, si esto es pura gracia. Nadie merece nada de Dios, solo el juicio. Entonces todo lo que por la fe en Cristo Dios nos ha dado por medio de Cristo es gracia. Incluso la fe es gracia. Entonces la vida cristiana o la vida del cristiano es obediencia a su palabra. Pero si no comprendemos la palabra, nuestra vida diaria es carnal. Aunque puede ser con buenas intenciones, pero es carnal. Es decir, cuando decimos carnal, está en mi yo, no es la palabra. Y es la palabra, la obediencia a la palabra es la que honra al Señor. Entonces, hermano, todos tenemos límites de comprensión de la palabra por nuestra naturaleza pecaminosa. Unos tienen más límites, otros tienen menos límites. Pero Dios, por la fe en Cristo, nos ha dado al autor y maestro de la palabra revelada, el Espíritu Santo. Usted clama al Espíritu Santo y le dice, Señor, que el Espíritu Santo me dé el entendimiento de lo que voy a leer, me dé el amor por esta palabra, me dé eso. Ora constantemente en eso. O no cree que tiene el Espíritu Santo, o cree que el Espíritu Santo es para otra cosa. Déjeme leerle Primera de Corintios. Primera de Corintios. Primera de Corintios 12. Si pueden ir ahí, por favor. Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 2. 2.12. O 2.12, exactamente. Primera de Corintios 2.12. Y dice, y nosotros, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, ¿nosotros quiénes? Los creyentes, los cristianos. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu Santo es
tiene la tarea, en otro pasaje en Juan, dice, de glorificar a Cristo en nosotros y darnos a conocer qué cosa, sepamos lo que Dios nos ha concedido, conocimiento de Dios y de las promesas que por Cristo Jesús tenemos. Y usted eso no lo tiene, eso no está oculto en la mente de Dios. Esto está a lo largo y ancho de toda la Biblia, y particularmente en el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, tenemos al Maestro. Si usted es cristiano, usted tiene al Maestro viviendo en usted. Sométase en lo poco que sabe y ore, y su entendimiento y su amor por su palabra, por Cristo y por el Padre va a crecer. Dios ha provisto el recurso más poderoso que existe en el universo, su Espíritu Santo, que es Dios. Esforcémonos en esa gracia concedida por Cristo, hermano. Porque el Espíritu Santo nos dice, yo te voy a dar esto así, por una inspiración, por un sueño, porque una corazonada, no. Esforzaos en la gracia. Y el Espíritu Santo es una de las mayores gracias de la salvación que nos ha dado Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces, hermanos y hermanas, aquí, si usted se empeña, el Espíritu Santo la va a ir capacitando. Y si no, el Espíritu Santo la va a ir guiando a una persona que la va a capacitar y le va a ayudar. El Espíritu Santo es Dios, no se equivoca, hermano. Somos nosotros los que nos equivocamos y desconfiamos. No, es que yo no estoy para eso. No, es que no me la puedo. No, es que no puedo. Es que no puedo, es que no puedo, es que no puedo. Sí puede. Ese no puedo, ¿sabe lo que significa? Que no cree que Dios, por medio de Cristo, le concedió un tremendo poder para conocerlo, amarlo y obedecerlo. Entonces, que diga que no puedo, no lo diga nunca más. Versículo 2. Una vida santa preserva la unidad. Versículo 2. Entonces, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Mire aquí, hermanos, el concepto es bien claro. ¿Cuál es la vocación con que fuisteis llamados? Y fuimos llamados ¿para qué? Para la unidad, porque nosotros somos en Cristo y en Cristo tenemos la unidad. Y eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Pero aquí exige cuatro actitudes: humildad, mansedumbre, paciencia, amor. Y fíjense que dice con toda. No dice un poquito de humildad, una parte de humildad, una buena parte de humildad, toda humildad posible. Entonces, vamos a ver este tema de la humildad. Yo por lo menos veo dos aspectos de la humildad. Una es la obediencia y sometimiento a Dios. Nosotros crecemos en humildad cuando reconocemos que somos impotentes, que somos insuficientes, que somos débiles, y que por la misericordia de Dios, Cristo Jesús tiene todo poder para llevarnos donde Él quiere, según sus propósitos. Entonces, la obediencia surge de este amor y de esta comprensión de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Entonces, la obediencia y sometimiento a Dios. Y lo otro, sometimiento a las autoridades que Dios pone en la iglesia.
Porque a veces decimos, el que busca, ¿qué pastor le voy a obedecer? Porque este sí que es pastor, este otro no es pastor. A este me someto y a este otro no. O sea, según criterios y gustos muy personales a veces. Ese se engaña a sí mismo. Porque en realidad ese se somete solo a sus gustos personales, no se está sometiendo a Dios. Y la frase más común y conocida que usan, yo no me someto a hombres, yo me someto solo a Dios. Ay. Y eleva las manos y pone los ojos blancos. Dice. Eso es soberbia. Y le voy a hacer una... ¿Cómo puede uno someterse a Dios que no ve? Y no someterse a la autoridad que Dios puso y la ve. Es un mentiroso, dice, respecto al amor. Es un mentiroso, es un rebelde engañado. Eso es claro, hermano. Es un rebelde engañado. Él decide a quién obedece, él decide cuándo obedece, él decide qué parte de la Biblia obedece, él decide qué pastor obedecer, qué autoridad puede ser, no ser un diácono, puede ser, o un copastor. No, eso es soberbia, orgullo, altanería. Eso es una persona que está autoengañada. Veamos Filipenses. Filipenses 2:3. Y dice, no hagáis por contienda o por vanagloria, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y esa es la diferencia con el soberbio, que dice, ustedes tienen que comportarse así, humildemente considerando al hermano superior a uno mismo. Aprender a valorar al hermano como hermanos dignos de escuchar, dignos de ayudar. Porque, hermano, nosotros tenemos un problema en las iglesias que no es solo de pastores, es de muchos hermanos y hermanas. Y no digo muchos porque no hablo solo de esta iglesia, en general. El orgullo espiritual, porque sabe mucha Biblia y cita los pasajes y ahí hace malabares con los versículos, o porque tiene nuevas revelaciones y profetiza, o porque tiene muchos dones y considera a los demás casi inferiores, no están al nivel de él, ignorantes, no saben, no entienden. Eso es mirar en menos a los otros. Y siempre se autoalaba de lo espiritual que es. Y esto, hermano, en la iglesia produce rechazo y produce división. Porque cree que él debe ser obedecido. Cuando él da consejo, dice, no, tienes que hacer esto. Porque yo lo digo. Puedo usar la palabra, pero su énfasis está en el yo. Entonces, hermano, un elemento que evita la división de la iglesia es la humildad. Y lo que produce la división es la soberbia, el orgullo, la altanería. Incluso más adelante, las iglesias, ¿por qué se han dividido? Por doctrina, muy escasamente. Más por este tipo de problemas. Y después dice, con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué es lo que es eso? Manso, ser manso. Ser manso es poder bajo control. Poder espiritual bajo control
para ejercitarlo para la gloria de Dios. Si hay alguien que considera o tiene alguna influencia espiritual, conocimiento bíblico y por su actitud influyen, entonces tiene que ser manso. Porque cuando alguien así, aparte de orgulloso, si es un líder, se transforma en un abusador espiritual. Los pastores están en riesgo de eso. Pero hay hermanos y hermanas que aspiran a llegar allí para hacer lo que ellos quieren o piensan que tienen que hacer. Entonces a veces usan malas artes. Entonces usan este poder bajo control para dar la gloria a Dios, no para vanagloriarse, no para mostrar, yo soy así, yo soy así. También se le llama mansedumbre, poder de controlar la ira. Es dura esa. Y eso está ligado al dominio propio también. En definitiva, una persona mansa es una persona dócil, amable, incluso en circunstancias difíciles, críticas o conflictivas. Porque, hermanos, las crisis a veces sacan de nosotros aquello que verdaderamente hay en nuestro interior, sea bueno, sea malo. Entonces convendría que cada uno de nosotros revisara los momentos que tuvo una crisis, una disputa con un hermano, una crisis, cuál fue su sentir y su comportamiento. Que tal vez ahí está revelando algo y que tiene que pedir la ayuda del Señor en ese plano. A veces el Señor nos hace pasar esas crisis para que conozcamos lo que tenemos. El Señor sabe lo que tenemos. Somos nosotros los que a veces no nos damos cuenta. Toda la porquería que tenemos dentro. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Vamos a 3. Primera de Pedro. Capítulo 3, versículo 15. El apóstol Pedro, esta carta la escribe a cristianos que están siendo perseguidos. Y les leo precisamente el versículo 15. Comienzo a leer del 14, dice: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, está hablando de la santidad, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Sino, ¿cuál debe ser la actitud? Están siendo perseguidos, dice. Ya. 15. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Fíjese, está hablando de una iglesia perseguida. No dice maldigan a esos que los persiguen, porque no. Si te piden, ¿por qué tú crees eso? Tú con reverencia y mansedumbre da testimonio de tu fe. Miren, hermanos, a veces para enfatizar algún pasaje de la Escritura o llamar la atención sobre un pecado en la congregación, a veces hay que alzar la voz. Pero cuando un incrédulo o un hermano débil, para explicarle algo, si un incrédulo me dice: oye, ¿por qué tú crees eso?
Usted perdido, porque los incrédulos llegan siempre con provocaciones a uno, y uno le dan ganas de... Pero dice acá, no, con mansedumbre y reverencia. Es decir, tú da testimonio comenzando con la actitud y después con las palabras. Entonces, si no hay humildad, tampoco habrá mansedumbre. Sí, hermanos. Si hay soberbia, no hay control. No hay control de ira. No hay control. Vanagloriamos. Entonces, hermanos, todo comienza con la humildad. Y la humildad comienza cuando yo entiendo quién soy delante de Dios y quién es Dios. Entonces, si no hay humildad, tampoco habrá mansedumbre, ni mucho menos paciencia. Porque dice, soportaos con paciencia los unos a los otros. Mire, hermano, ¿qué es lo que es la paciencia? De una vez lo dije, lo voy a volver a decir. ¿Qué es lo que no es la paciencia? Porque mucha gente dice, no, yo tengo paciencia. Y en realidad, ¿qué es lo que hacen? Es ira acumulada que en un momento estalla sobre una persona y uno dice, no, es para que entienda. No. Eso no es paciencia acumulada, eso es ira acumulada para hacerla reventar después. Es que somos humanos, pues, todos tenemos límites. Sí, es por eso que este es un don del Espíritu Santo, hermano. Es uno de los frutos del Espíritu Santo. La paciencia no es una cualidad o un fruto humano. Es dado al cristiano y hay que cultivarlo. La paciencia los unos con los otros. Sino que es aprender. ¿Qué es lo que es la paciencia? Aprender, ¿qué cosa? A sufrir y esperar con sabiduría y gozo en las circunstancias conflictivas. Porque allí se ve la paciencia. O cuando nosotros oramos por algo urgente y el Señor no responde. Paciencia. Esperar. La paciencia es también un producto de la fe. Miren, si no tenemos fe y no conocemos quién es Dios, no vamos a tener paciencia. Porque estamos pensando, ¿me habrá escuchado el Señor? ¿O tengo algún pecado que no me concede lo que estoy pidiendo? No, no estamos confiando. Si tiene un pecado, el Espíritu Santo se lo va a decir. Nosotros tomamos muy en cuenta lo que dice el mundo de la paciencia y la humildad. En el mundo, el que es paciente es tonto. No, si tiene una paciencia, es santo, es un imbécil. ¿Cómo aguanta tanto? Y encima ni siquiera se enoja. Es tonto. Y el humilde y manso, estos son despreciables. Ese es el mundo. Pero eso también ha entrado en la iglesia, hermanos. Y tenemos que tener mucho cuidado. Porque eso significa que en nuestra alma hay tropiezo para soportar las dificultades de la vida cristiana, no de la vida mundana, de la vida cristiana. Entonces, hoy día, por ejemplo, se predica mucho, y yo he escuchado ya varios pastores en la iglesia y pastoras. Está de moda, está creciendo, digamos, las pastoras. Predican que el cristiano debe empoderarse y hacer un discurso y unas pastoras que dicen, mujer, empodérate del Espíritu Santo. Y
y se pasean por el escenario gritando y levantando las manos en poder y todas las mujeres. ¡Ah! Y pastores hombres también a los cristianos, empodérate, súmate, ¿ah? Ten fuerza. ¿De qué? Debe empoderarse de la palabra de Cristo, del Espíritu Santo. Miren, hermano, nos empoderamos de las cosas de Dios cuando nos sometemos a Dios. Antes de empoderarse de las cosas de Dios, hay que someterse. Hay que obedecer. Y si nos sometemos a Dios, es Dios el que se empodera de nosotros. Ese es el tema. Somos nosotros los que somos llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere llenarnos, controlarnos, para que nuestra vida honre a Cristo. Y nosotros, Dios se empodera de nosotros desde el momento que creemos en Cristo como único Señor y Salvador. Por tanto, llamar a empoderarse es darle rienda suelta al orgullo, a la soberbia de corazones caídos. Esa es una predicación satánica. Eso no unifica a la iglesia. Imagínate un hermano ahí, empoderado, ¿eh? ¿Qué va a hacer la iglesia? Algunos lo van a seguir y otros van a decir, hermano, eso no es correcto. Divide la iglesia, ¿ves? Y por una buena causa, una causa doctrinal, que aquí la mayoría de la doctrina está mala, no. El orgullo y la soberbia sale por los poros como si fuera una catarata. Veamos Isaías 53:7. Isaías 53:7. Isaías 53:7 dice, a ver, acá está. Isaías 53:7. Ya, Isaías 53:7. Todos saben, si no, lea todo el capítulo 53, pero yo le voy a leer un versículo nomás, el 7. Aquí habla de la crucifixión, resurrección y milenio. En pocas palabras, todo el capítulo 53 habla de la obra de Jesucristo. Y en el 53:7 dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ese es Cristo. Él, manso, humilde, ¿qué hizo? No abrió boca, no protestó. ¿Qué tenía delante de él? La gloria de Dios Padre y la salvación de muchos, que glorifica a Dios Padre. Eso se llama amor. Entonces, aprendemos a soportarnos mutuamente. No estoy hablando de lo que vamos a soportar lo que soportó Cristo, ¿no? Pero aprendemos a soportarnos mutuamente recordando que Cristo fue paciente y es paciente con cada uno de nosotros. ¿Por qué Cristo padeció pacientemente por los pecadores? Porque delante de él la perspectiva era la gloria del Padre. Y después dice lo último, en amor. Leo todo el versículo. Cuando dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Amén, dicen muchos, el amor es poderoso, etc. La paciencia, la mansedumbre, la humildad
son imposibles si no hay amor. Y amor de Dios estoy hablando. No estoy hablando de amor humano, que es limitado, carnal, egoísta, sensual. No estoy hablando del amor de Dios, amor santo, amor poderoso incluso. El amor de Dios, ¿cuál es la expresión del amor de Dios? Cristo. Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es el amor ágape, el amor por muchos. Entonces, si no tenemos ese amor, nosotros no vamos a poder crecer en humildad, en mansedumbre y en paciencia. La base de eso es el amor. Y por la fe en Cristo estamos unidos. Por la fe estamos unidos a Cristo. Y por Cristo el Espíritu Santo vive en el creyente. Y por el Espíritu Santo tenemos el fruto del Espíritu Santo, que es el carácter de Cristo que se cultiva por obediencia y sometimiento. Gálatas. Esto lo he leído muchas veces. Gálatas 5, 22, 23. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque tales cosas vienen de la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo que vive en el creyente. Entonces, hermanos, decir amo a Dios pero no amo al hermano es lo mismo que el rebelde es un mentiroso, porque ¿cómo puede amar a Dios que no ve? Y ni siquiera le obedece, y decir que odia al hermano. Entonces, hermanos, el amor de Dios se cultiva porque el Espíritu Santo derramó el amor de Dios en el creyente. Romanos 5:5. Primera de Corintios 13:4. Miren lo que dice acá. Primera de Corintios 13:4. Primera de Corintios 13:4. Aquí estamos. Capítulo 13, versículo 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la justicia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si hay verdadero amor, se puede soportar. Nosotros somos débiles, por eso estos son dones que da el Espíritu Santo, hermanos. Y si no nos sometemos a la palabra, no nos estamos sometiendo al Espíritu Santo. ¿Cómo queremos poder tener amor, tener paciencia, tener humildad? Nosotros a veces tenemos todo eso de los dientes para afuera, ¿no? Entonces, si somos cristianos, tenemos el Espíritu Santo, entonces tenemos todo. Solo que tenemos que obedecer y meterlos en práctica. De modo que somos llamados a perseverar en obediencia y sometimiento a la palabra de Dios. Miren, hermano, lo contrario de humildad, ¿qué es lo que es? Orgullo. Lo contrario de mansedumbre es ira y maltrato a los demás.
Lo contrario a paciencia, ¿qué es lo que es? Preocupación, nerviosismo, histeria y depresión. ¿Mm? Y lo contrario a amor de Dios es amor por sí mismo. Todo ello divide la iglesia, divide a los hermanos. El no sometimiento o el no someterse a la palabra de Dios produce contienda, desprecios, ofensa. Cristo es desalojado de la iglesia, dando cabida a la carne y al diablo. En general, y aquí lo que había comentado algo antes, las divisiones de la iglesia no son por cuestiones estrictamente doctrinales. La mayoría de las divisiones que hay en las iglesias son por cuestiones de carácter personal. Porque el pastor interpretó mal, no me gusta, y además, mira cómo se viste, no se pone corbata. Vámonos a otra iglesia. Mire, este pastor es así, este es muy exigente, vámonos a otra iglesia. No, es que allá los hermanos son así, así. Y forman otras iglesias, y muchas iglesias se han formado por esa causa. Cuestiones doctrinales han pasado a ser cosas secundarias. Entonces, en general, las divisiones de la iglesia no son por cuestiones estrictamente doctrinales, sino por cuestiones de carácter de las personas. Incapacidad de soportar en el amor de Dios. Falta de perdón y sometimiento. Esas son las cosas. Y pecado. Pecado. Hay gente que se va de la iglesia para cultivar su pecado. Hay gente que se ha ido de esta iglesia porque se la amonestó diciendo, hermano, hermana, eso es pecado, tiene que arrepentirse. Eso ha sido así. Y no solo en en muchas iglesias. Y se van argumentando hasta algunas cuestiones teológicas, pero bueno. Pero la falta de perdón, la falta de soportación, lleva a divisiones. Pero eso es el efecto de ¿qué? De una falta de crecimiento. Y el crecimiento es por obediencia a la palabra. Entonces el llamado del apóstol Pablo se resume en vivan en santidad, obediencia y sometimiento para preservar la unidad de la iglesia en el Espíritu. Eso es, hermano. Versículo 3 y último. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, ¿qué significa? Diligente, ocupados con atención y particular interés en guardar, solícitos en guardar, cuidar, conservar la unidad del Espíritu. Ahora, veamos qué significa esto. La unidad del Espíritu Santo, ¿qué es lo que es? Es la unidad con Cristo. O la unidad en Cristo. Por el bautismo en el cuerpo de Cristo. La Iglesia Universal que todavía no se ha manifestado. Primera de Corintios 12:13. Vamos a ver ahí brevemente el versículo. Primera de Corintios 12. Ya, 12:13. ¿Por qué? Dando argumentos del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en los términos de lo que es el cuerpo de Cristo en el Espíritu Santo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber el mismo Espíritu.
Lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque por un solo espíritu, que es el Espíritu Santo, fuimos todos sumergidos en un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia universal de Cristo. Sean judíos, griegos, esclavos, libres, hombres, mujeres, y a todos, sin ninguna diferencia, se nos dio a beber el mismo Espíritu. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo entró en nosotros. El Espíritu Santo está viviendo en nosotros. Usted cuando ve, va adentro. ¿Qué? Eso es. Se nos dio a beber en el sentido de que fuimos sellados y el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Entonces, es por esa, como se dice, estamos leyendo por tanto, y aquí en Corintios 6, 17, dice el apóstol, 6, 17, que dice lo siguiente, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y espíritu aquí está escrito con minúscula. Es decir, la unificación, la unidad con Cristo, es por medio de la fe. Y el Espíritu Santo sella esta unidad con Cristo. Es una unidad espiritual. En espíritu estamos unidos a Cristo por el poder del Espíritu Santo. Todo cristiano está unido a otro cristiano por la unidad de cada creyente con Cristo por el poder del Espíritu Santo. Desobedecer a Cristo es quebrar la unidad con Cristo y quebrar la unidad y comunión con la iglesia y los hermanos. Y entristecer al Espíritu Santo. En definitiva, hermano, es pecado. Y después dicen el vínculo de la paz. Veamos dos cosas. La paz con Dios. Veamos Romanos 5.1. Romanos 5.1. ¿Qué dice? Justificada la fe en Cristo, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos un aspecto de la paz, el vínculo de la paz. ¿Cuál es? Es que somos reconciliados con el Padre. Ya no somos pecadores, enemigos, indiferentes y que batallamos contra Dios en no creerle, en despreciarlo, no. Somos reconciliados, somos hechos hijos de Dios. Nuestro Padre pasa, Dios pasa nuestro Padre como Redentor por medio de Cristo Jesús. Entonces, la paz de Dios que recibe el cristiano por la fe en Cristo, ese es un aspecto de la paz. Y la paz de Dios está basada en ¿qué cosa? En el amor incondicional de Dios al que cree en Cristo. Y ahí viene la otra parte. El vínculo de la paz es cuando yo creo, confío, que en ese amor incondicional de Dios por medio de Cristo es así. Muchas veces nosotros no tenemos la paz de Cristo. ¿Por qué? Porque no confiamos, no le creemos que Dios nos ama y que por medio de Cristo en forma incondicional. Miren, déjenme leerle Juan 14:27. Evangelio de Juan 14:27. ¿Qué dice? Es el Señor Jesús, poco antes de ir a la cruz, dice a los discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Cuál es la paz del mundo? La paz del mundo es la paz del pecado satisfecho. La paz del mundo es la paz de los cementerios. La paz
de Cristo es el amor incondicional. Si yo creo en ese amor incondicional, yo tengo paz. ¿No le da paz a eso a usted? Y Él es poderoso para preservar mi fe y mi vida cristiana. Entonces yo le obedezco con gusto y con amor. Pero si no crecemos en eso, en ese entendimiento, no vamos a tener esa paz. En la confianza de creer esto, que el amor incondicional de Cristo es así. El vínculo de la paz, en los dos sentidos, la paz con Dios y la paz de Dios que nos llega por Cristo Jesús en todas las circunstancias, incluso y sobre todo en las aflicciones, revela ¿qué cosa? El vínculo de la paz por medio del amor. Hermanos, las aflicciones, las crisis, como lo dije en delante, ponen a prueba nuestro amor por Cristo, nuestra fe en Cristo y nuestra fidelidad a su palabra, y revela los pecados de los cuales debemos arrepentirnos. Porque el vínculo de la paz es dado por Cristo, en el poder del Espíritu Santo. Aparte de reconciliarme con el Padre, se me da este vínculo de paz, que yo tenga paz. Y la paz viene porque cuando yo crezco en fe, en confianza, porque eso me da paz, porque como dijo el apóstol Pablo, yo sé a quién le he creído. Y muchas veces no tenemos paz porque no entendemos a quién le estamos creyendo, porque en nuestro corazón hay incredulidad. Filipenses 4. Filipenses 4. 4, 6, 7. ¿Qué dice? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias, es decir, dando gracias, con gratitud. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Yo le entrego mi dificultad al Señor y confío que Él va a resolver. ¿De qué manera? No tengo idea. ¿Qué hacemos nosotros? Terminamos de orar y pescamos, le la quitamos la mano y digo, no, esta es mi preocupación. Y dice, si confiamos en Él, dice, ¿cuál? La paz de Dios que sobrepasa todo, guardará vuestros corazones, vuestra mente y vuestras emociones, y vuestros pensamientos, donde en Cristo Jesús. Mucha gente dice, no puedo orar porque estoy mal. Precisamente, mayor razón para orar y clamar. No puedo leer la palabra, mayor razón para leerla. Esfuércese. No le dé chance al malo ni a la carne. Para ir concluyendo, la desobediencia, el orgullo, el no arrepentirse, lleva a perder la comunión con Cristo y con los hermanos, y el que rompe esa comunión comienza a verlos casi como enemigos. No, me tienen mala. No, es que no me comprenden. Hermanos, atención, porque eso lo hacemos muy seguido. No, los hermanos no me comprenden. El pastor no me entiende. No, hermano, hay algo. Y se transforma muchas veces que divide la iglesia y es tropiezo al crecimiento espiritual de la iglesia. Y si no se arrepiente, no cambia verdaderamente, es una fuente de contaminación, de pecado en la congregación. Y fuera de la congregación se dedican a hablar mal de la congregación. No, esa iglesia son dogmáticos. No me entienden a mí. Yo no sé por qué me tienen mala. No, el pastor, Dios mío, si ese es un sectario.
Romanos 16, 17. Es que, hermanos, Romanos 'Romanos dice el apóstol Pablo una recomendación a la iglesia de Roma: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. En Tito 3:10 dice: deséchalos. Aquellos que insisten en su causa y lo hay amonestado, le llaman, deséchalos. ¿Por qué? Porque destruyen congregaciones, hermanos, y destruyen la fe, muchas veces, de los hermanos más débiles. El orgullo es una peste. Y todos cristianos estamos en riesgo si no estamos andando, viviendo diariamente, buscando al Señor. Mientras crezcamos en obediencia, en sometimiento y santidad, la unidad con Cristo y los hermanos es indestructible. Piénselo, hermano. Entonces tenemos la unidad, se preserva creciendo en humildad, mansedumbre, paciencia, amor, santidad. Y la unidad nos es dada por medio de Cristo. Cada uno de los hijos de Dios estamos en Cristo y somos unidos en el Cristo por la fe y el poder del Espíritu Santo. Hermanos, estas cosas y el libro de Efesios tiene que reflexionarlo. Tome esta prédica, si no le gustó, tome los versículos, léalo, estúdielo. Pero si la iglesia quiere crecer espiritualmente, y tiene que ser rigurosamente en obediencia a la palabra, hermano. No digo que no vamos a fallar, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que debemos esforzarnos y cuando caímos, levantarnos, arrepentirnos, ayudarnos mutuamente en eso. Así que, hermanos, yo termino aquí hasta el versículo 3 del capítulo 4 de Efesios. La próxima semana se continuará. Siempre el tema es la unidad de la iglesia. Bien, hermanos, oremos. Padre eterno, Padre misericordioso, le damos gracias, Señor, por las enseñanzas prácticas que usted ha venido a enseñarnos con esta carta, comenzar del capítulo 4, lo que debemos practicar, lo que debemos vivir, lo que debemos sentir, Señor. Yo, Padre eterno, en nombre del poder del Espíritu Santo, Señor, nos ayude a poner por obra esto, Señor. Comenzando por arrepentirnos de lo que deberíamos haber hecho y no hicimos. Por aquello que estamos pecando hoy día, en estos momentos. Por aquello que tenemos que pedir, Señor. Ayúdenos, Señor, no nos deje tranquilos. Porque queremos, Señor, ver su gloria cada día. Queremos, Señor, ser buenos servidores para que usted se glorifique y mucha gente pueda ver esa gloria. No en nosotros, sino en usted, Señor. Usted es el importante, Señor, no nosotros. Nosotros somos instrumentos suyos para su gloria, Señor. Ayúdenos a comprender y amar eso, su gloria, Señor. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por los hermanos que han oído. Gracias, Señor, por ayudarme a preparar este sermón. Eso lo agradecemos siempre en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Nos vemos la próxima vez.
y sigan orando por el abuelo del hermano Manuel, que está grave. Así que, hermanos, manden gratitudes para el domingo y si hay alguna pregunta también trataré de responderla. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Nos vemos el domingo.